Aquí la tengo, Hola, ya te tengo. Tererere. buenas tardes. Qué maravilla, querida. Que tenía unas ganas, que además tienes una paciencia el santo Job con la agenda, que no había manera. Eres muy linda. Te lo agradezco mucho porque me hacía mucha ilusión Un tenerte. regalo, un regalo. Es difícil a veces cerrar agendas, o sea que Ah, qué mejor Sí, manera de cerrar pero la semana. sí, como digo yo siempre, todo este universo que es tan maravilloso nos ha alineado en el momento perfecto. Por Porque supuesto, esto es un pedazo de temazo, querida, la adolescencia. que me encanta, o sea, me arrebata. Y es una de las cosas que quiero que empecemos a, si te parece, quitar como falsos mitos. O sea, Perfecto. porque hay como mucho cliché. Yo te iré viendo todas las preguntas que nos van haciendo, yo te las voy trasladando para que tú estés relajada, Sí, ¿vale? sí. Tú así estás tranquila, porque para mí lo más importante es mensajes potentísimos. Yo que veo todo el trabajo que haces, que te doy la enhorabuena porque es brutal, de Gracias. verdad te lo digo, me gusta muchísimo. Y además el enfoque que has dado, la manera en la que explicas, creo que a mi comunidad le vas a encantar, te lo digo ya, Muy 100%, seguro. Y que por eso quiero empezar por ahí. Cuando haya preguntas, yo te las voy diciendo tranquilamente, ¿vale? Entonces, bien. cuéntame lo que es para ti vivir la adolescencia. Es decir, con un adolescente, todos esos papis que tienen a sus adolescentes en casa, que la gran mayoría te dicen estoy desesperado, es una montaña rusa de emociones, no sé ni por dónde cogerlo, no tengo ni idea de lo que tengo, no tengo qué hacer. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué les dirías? Pues mira, yo creo que el primer paso es conocer la adolescencia, porque no la conocemos. Es súper curioso, ¿no? Cuando nos quedamos embarazadas, ¿no? Cuando deseamos tener un hijo, leemos sobre las primeras edades. ¿Verdad? Parece que cuando ya hemos cogido el truquillo, viene la adolescencia. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es que no entendemos la etapa que está muy relacionada con el funcionamiento del cerebro, ¿no? Es un cerebro aún inmaduro, ¿no? Incapaz de controlar pues la impulsividad, de gestionar correctamente las emociones. Entonces, si yo conozco que todas las conductas de mi adolescente, ninguna de ellas es contra mí, sino que las genera, ¿no? Esa impulsividad, esa falta de Falta modulación de de... porque mi cerebro, ¿no? Su cerebro, que está en un proceso de transformación constante, aún no está preparado pues, para actuar correctamente, ¿no? Incluso a muchos adultos aún en muchas situaciones nos cuesta gestionar bien, por ejemplo, nuestras emociones o controlar esa impulsividad o planificarnos correctamente, ¿no? Entonces, Totalmente. exigimos al adolescente que está en ese proceso, en esa etapa convulsa, repleta de cambios, y no solamente cambios físicos, sino cognitivos, sociales, emocionales, que controle algo Que no que es incapaz. puede. Eso lo entiendo, lo que consigo es no reaccionar hacia esa conducta y entender la conducta, lo que me va a permitir es acompañarla con la calma. Y tu Esa reacción, es ¿verdad? La reacción de un padre. ¿Eh? lo que necesita un adolescente. Yo soy mamá de dos adolescentes, además tengo la suerte de llevar más de 20 años trabajando con ellos, es que necesitan la calma que ellos no encuentran en su interior. Qué bonito. Entonces, un adulto que tenga ganas de comprender, que muestra esa empatía, esa comprensión, ¿no? Que no juzga, sino que le enseña desde la calma, desde el respeto, ¿no? Desde la comprensión a que hay conductas, ¿no? Que no son adecuadas, y cómo reconducirlas va a ser mucho más fácil que ese adolescente que tenemos en casa, ¿no? O en el aula, ¿no? Yo soy docente, tenga ganas de compartir con nosotros todo ese malestar ¿Verdad? tan intenso, ¿no? Que sufre a diario, ¿no? Qué pasada, me parece, me encanta. Hacer las cosas desde la calma es algo que parece imposible y Mm, seguro que muchos padres que nos están viendo dicen, pues a mí explícame cómo lo hago, sí, pero creo que es importantísimo porque ahí está la clave. Vamos a bajar al terreno de situaciones, va, si te parece, ¿vale? perfecto. Porque creo que cuando lo bajamos mucho al terreno y lo hacemos muy práctico, la gente lo puede vivir y lo puede entender más, ¿no? Mm, Tenemos el caso del adolescente, por ejemplo, yo te voy a poner varios perfecto. casos pues muy del día a día, Mm, que no comunica, ¿vale? Del adolescente que se desconecta del mundo. Quiero decir que va a su bola, está con su música, con sus cosas, pero que se sienta en una mesa y no hay manera de que tenga una interacción con la familia, que además tiene esos altibajos, como tú muy bien dices, emocionales y todo le parece mal. O sea, si tú dices A, parece que es B. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el caso de, pues,
tanto como hermanos o como padres, porque te puedes encontrar no solo son los padres, sino es el entorno familiar. ¿Qué consideras que hay que hacer con una persona que está como aislada en su mundo, que Mira, no yo te dice? ¿no? Si una persona me pregunta eso, la primera pregunta que me viene a la cabeza y que necesito conocer es cómo ha sido la comunicación de ese Desde adolescente pequeño. durante la infancia. Claro, si ha sido un niño retraído que nunca ha mostrado interés por compartir con nosotros o no hemos creado el clima adecuado desde bien pequeño para compartir todo lo que le pasa, va a ser imposible que ahora en esta etapa, ¿no?, tan complicada para él se abra a nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta ese vínculo, ¿no? Y la pregunta del millón, yo siempre que doy una conferencia, me preguntan los padres, ¿hemos llegado tarde para conseguirlo? Eso es No, porque importante. muchas veces un adolescente no comparte con nosotros lo que le pasa, lo que le inquieta, lo que le preocupa, lo que le ilusiona también, ¿eh? También, Porque nos también, claro. hablamos de esa ilusión, esos retos que tienen, ¿no? Están empezando a volar, ¿no?, de nuestro nido. Muchas veces no lo hacen porque se sienten juzgados constantemente, ¿no? Entonces, lo que hacemos los adultos, tendemos a cortar esas conversaciones, a juzgar y a dar sobre todo nuestras opiniones no Eso es. demandadas por el adolescente. Entonces, muchas veces los adolescentes a los que yo acompaño, ¿no?, y a sus familias me dicen, Sonia, es que no les explico porque sé que va a salir una negación o una crítica no constructiva. Entonces, un adolescente que se siente escuchado, que muestra que sus adolescentes de referencia muestran esas ganas de escuchar, esa comprensión, ese apoyo incondicional, estoy Yo convencida, también. que va a tener ganas de compartirlo. Eso sí, hay que leer en qué momento ese adolescente necesita ser escuchado, ¿no? Entonces hay muchas veces que a nosotros nos va bien, ¿no? Porque siempre andamos como pollos sin cabeza, ¿no? Es decir, que llegan del instituto, como del examen, te has portado bien, no te habrán puesto una incidencia. Entonces es como un interrogatorio y el adolescente muchas veces centramos únicamente nuestra conversación en la parte escolar, ¿no? Que es normal que nos preocupe, ¿no? Pero siente que de verdad lo que a él le importa, que es sus amistades, sus emociones, esos sentimientos que no logra ni entender ni controlar, nadie muestra, no, Interés. nadie le pregunta qué le gusta, ¿no?, qué le preocupa, cuáles son sus ideas, ¿no? Y sobre todo muchas veces no les hacemos importantes en casa, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no?, que explico en el libro. Muchas veces me dicen, Sonia, es que las vacaciones con los adolescentes siempre son un desastre, ¿no? Y simplemente es que a veces nos cuesta o no nos sale preguntarles dónde les gustaría ir de vacaciones con nosotros. Entonces, esa falta de interés por las familias, de conocer sus gustos, sus intereses, que muchas veces es muy normal que estén alejados de Claro. nosotros, pero el niño se siente un adolescente respetado, comprendido y ve el interés que tienen los adultos para estar presentes y disponibles en su vida, estoy convencida que poco a poco se va a ir abriendo si no se siente juzgado y etiquetado constantemente por los adultos que le acompañan, Qué ¿no? pasada, sí. Mira, te están diciendo apertura al diálogo, Pamela, luego te están hablando también de compartir sus ideas, Exacto. principalmente, Y ¿no? Que eso, darle el respeto, ¿eh? Porque ¿sabes lo que nos pasa? En casa, sobre todo, que los adolescentes les dan por estirarse mucho, ese estirón pubertal que nos alerta, ¿no?, de que ha empezado la adolescencia y a los adultos muchas veces nos hace sentir que estamos hablando con un ya, adulto, ¿no? Y entonces ya, usamos muchas veces un vocabulario que es incorrecto, un tono de voz muy agresivo, entonces hay que eso es verdad. ¿no?, que ellos aún están en formación, ¿no? Yo siempre siempre me dicen, pero ¿cómo consigues hablar correctamente a tus alumnos siempre, ¿no? Y lo intento en casa, que es un poquito más difícil. Yo siempre tienes que utilizar el tono, el interés, la forma de acompañar como lo haces a tu mejor amiga o a tu mejor amigo. A tu mejor amiga, cuando te explica un problema, por ejemplo, le escuchas pacientemente, ¿no? Te muestras empática, comprensiva y si no te lo pide normalmente no le das soluciones. Entonces eso es lo que necesita un adolescente, ¿no? Que le escuchen sin interrumpir y que le muestren todo ese interés y ese respeto que necesitan en este momento tan vulnerable, ¿no?, que están A mí sintiendo. eso me encanta, me parece maravilloso, porque es verdad que se peca mucho en decir lo que tienen que hacer y lo que es bueno para ellos. Y un adulto suponer lo que es bueno para ellos desde la adultez
no comprendiendo que la comprensión que tiene el adolescente no tiene nada que ver con la comprensión que tiene un adulto. Yo creo que eso es súper bueno. Bueno, es que tendemos a sermonear, porque como Eso nosotros, como es. padres o como adultos referentes, ¿no? Docentes referentes, como tenemos tanta experiencia, pensamos que lo que nos, cuando comparte un adolescente, pues esos miedos, ¿no? Sus frustraciones, creemos que nos está pidiendo opinión, ¿no? Y lo que necesita, lo único que nos está pidiendo es ese afecto y ese ratito de atención sin cortar, sin etiquetar, ¿no? Sin dar posibles soluciones. Y si nos piden que les echemos una mano, vamos a buscar soluciones, pero de forma conjunta, ¿no? Eso me gusta. ¿Cómo podrías recomendarnos, que esto es alguna pregunta que muchos padres además dicen, ¿no? Trabajar un acercamiento, porque muchas veces hay un distanciamiento en la relación entre los padres y los adolescentes por mil motivos, ¿no? Pero porque el adolescente está en su mundo, el padre en otro, porque no hay, Pues es que no hay compatibilidad, por muchas cosas. ¿Qué podrías decirnos para ayudar a ese acercamiento? Que muchos padres están muy frustrados con eso. es que yo soy enamorada de la adolescencia, pero es muy difícil de acompañar con esa serenidad, esa calma, ¿no? El primer paso importante para establecer ese vínculo, esa conexión, ¿no? Que necesitamos sentir con nuestros hijos es establecer o consensuar unos límites en casa. Si existen unos límites que nos dan a todos seguridad, y no solo seguridad, sino que nos aseguran dar respuestas a las necesidades tanto del adolescente como de la familia, ¿no? De los adultos, va a ser mucho más fácil crear esa conexión. Y sobre todo el adolescente nos tiene que sentir que estamos súper presentes y disponibles en su vida. Y sobre todo utilizar esos momentos, ¿no? Que yo digo esas ventanas de oportunidad, ¿no? Que muchas veces no coinciden con nuestro momento ideal para hablar con ese adolescente, para escucharle, ¿no? Muchas veces es el momento en el que nosotros al final de día ya estamos agotados. Claro, ellos, por su ritmo, ¿no? Cerebral, van como un par de horas más tarde que nosotros. Entonces, Mira, eso es importante. sí, entonces nos coincide nuestro agotamiento total del final del día cuando el adolescente muchas veces necesita expresar todo lo que le pasa, ¿no? Entonces, mostrarnos disponibles y sobre todo aprovechar esos momentos. Si algo es un padre o una madre adolescente, es un taxista. Les acompañamos a todos los sitios. Entonces, acompañar esos momentos de coches más distendidos, ¿no? Para ir creando ese vínculo y no establecer unas preguntas constantes, sino echar un tema al aire, ¿no? Y respetar que quiera hablar de ese tema, ¿no? Y respetar sobre todo que sienta que respetamos sus silencios, ¿no? Porque un adolescente cuando está en silencio está haciendo un trabajo interior súper Muy importante. importante, ¿eh? Si él siente que respetamos ese ritmo, ¿no? Que lo marque él, ¿no? Esa necesidad, va a ser mucho más fácil que poco a poco, ¿no? Tiene que ser un trabajo muy lento, sienta de que, ostras, pues mis padres muestran Están interés ahí. y tienen ganas de echarme una mano. Y lo conseguimos a través de nuestro afecto incondicional, a través de nuestras miradas cómplices, de nuestros silencios compartidos, de nuestro mal humor, ¿no? Porque muchas veces lo que falta en una casa de adolescentes es buen humor, Eso es ¿no? cierto. Eso es cierto. Fíjate qué pregunta tan bonita te hacen. ¿Recomiendas ser amigos de tus hijos o hay una diferencia que marcar como padres? Uf, hay una diferencia muy grande, muy grande. Yo se lo digo a menudo a mis hijos. Yo no soy, y no creo que mis hijos tampoco quieran ser amigos míos, ¿eh? No tiene nada que ver con la complicidad y con el vínculo. Lo que me ayuda mucho a establecer dónde está ese límite, es lo que decía anteriormente, es establecer unos límites y unas normas en casa que me permitan, pues, encontrar, yo siempre digo, el adolescente necesita que sus padres bailen un swing con él, ¿no? Que se sepa mover, que se alejen, que se acerquen, ¿no? Y que sea el adolescente que vaya marcando ese ritmo. Entonces, yo comparto muchas cosas con mis adolescentes, pero otras no, y se lo explico, ¿no? Y igual que ellos a mí saben que pueden compartir lo que sea conmigo, intento no juzgarles, solo les doy mi opinión cuando me la piden, pero no somos amigos, porque no existe, o sea, no quiere decir que tenga que marcar una jerarquía, ¿no? No, El rol de un progenitor tiene que ser muy diferente al de claro, claro, porque
es que se puede confundir. Aquí están diciendo mucho que están totalmente de acuerdo contigo y que hay una persona que ha dicho que era amiga de sus hijos y que no es nada recomendable porque eso no puede ser. Y pierdes mucho, muchas veces se pierde ese respeto, ¿no? Pues, Entonces no tiene que ver con que establezcamos ese vínculo de conexión, pues eso, sobre todo de presencia, ¿no? Con ellos, pero tienen que saber muchas veces lo que le pasa al adolescente por ese cerebro tan inmaduro que es que él no sabe parar, claro, ¿sabes? No sabe controlar la impulsividad. Si yo me pongo a su altura como una amiga, lo que estoy haciendo es desprotegerle. Entonces necesitan que ese adulto le diga, no, hasta aquí hemos hasta llegado. aquí pones límites, claro. Claro, y sobre todo los adolescentes no saben medir el riesgo. Entonces, necesitan ese adulto que vayan ayudándoles a descubrir esos riesgos a todos los niveles, ¿eh? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional, ¿no? Mira, una pregunta que te hacen, que yo considero que es importante, pone: muchos de mis traumas vienen de la adolescencia y tengo miedo cuando mi hija llegue a la adolescencia. Esa actitud de tener miedo previo creo que no es nada sano. ¿Qué nos puedes decir? En esta sociedad, todos, la mayoría de padres, entramos a la adolescencia con el pie izquierdo, que sí, yo siempre digo. ¿Por qué? Porque nadie habla bien de la adolescencia. Además, hay como una barrera libre Sí, de que ¿eh? podemos utilizar un humor sin sentido para hablar de los adolescentes, ¿no? Ridiculizarlos porque, bueno, son un desastre, son... Total, total. Por suerte, ahora con el Dana de Valencia hemos visto cómo muchos adolescentes, ¿no? Muchos jóvenes de que hace 3 semanas nos creíamos en ellos, han Míralo. sido capaces de organizarse, de crear apps para buscar ayuda. Entonces, el respeto es esencial. Entonces, para que no me dé miedo esta adolescencia, me tengo que formar. Pero no me puedo formar cuando esos cambios pubertales hayan llegado a casa, sino que me tengo que empezar a Claro. formar. Sí, yo lo que es 8, 9 años, entonces tengo que empezar a leer, ¿no? Y a seguir a gente que hable de la adolescencia con mucha rigurosidad, porque Como son... tú, querida, que eres una maravilla, que has escrito un libro maravilloso. Vamos a ver. O sea, aquí la recomendación es ella. Aquí arribita, desplegáis, seguís, porque tiene muchísimo contenido de altísimo valor y en esta temática de verdad que, como muy bien está diciendo, seguir a grandes expertos, porque Es, desgraciadamente se dice de todo. exacto, y sobre todo son expertos que no tratan bien a la adolescencia. Entonces, yo lo hablo en mi libro, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora empezásemos a hablar tú y yo de los octogenarios, ¿no? Mal, bueno, se montaría un jaleo. Diría que hay 2 expertas que han hablado, ¿no? Pero si empezásemos a hablar mal de los adolescentes no pasaría nada, porque lo hemos Ni se normalizado. inmutarían. Entonces, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba trabajando con la editorial le dije, lo único que tengo claro del libro es cómo quiere que se llama, y se llama El privilegio de vivir con un adolescente, Me ¿no? parece brutal el título. Que nos posicionásemos. Eso no quiere decir que no sea una etapa muy Sí. difícil de acompañar, que perdamos los nervios, pero también los perdíamos cuando tenían 2 años y estaban inmersos en una rabieta y no sabíamos acompañarla. Entonces, yo creo que para no tener miedo hay que conocer muy bien, muy bien, muy bien la adolescencia, ¿no? Es una respuesta maravillosa, querida. Qué gusto tenerte, estoy feliz. Más preguntas que te están haciendo. ¿Algún truquillo para no repetirle las tareas de diario tantas veces? Esto es algo que se dice constantemente. Mira, hay cosas que funcionan. Nosotros en casa las apuntamos y las revisamos. Nosotros los dos, ¿no? Los progenitores en casa somos maestros, entonces nuestro año empieza en septiembre, ¿no? Igual que a ellos el curso. Entonces apuntamos cada uno y sobre todo respetamos en el momento donde lo pueden hacer, porque eso estaba muy relacionado con lo que decíamos antes. Nosotros los adultos nos activamos y necesitamos tener la casa a todo organizado. Entonces, el adolescente lo que necesita es tiempo, ¿no? Entonces, nosotros en casa, yo siempre digo, las tareas que os toque, siempre y cuando no provoquen que una mala organización en casa, por ejemplo, si a uno le toca preparar la cena esa ¿Y noche, todo lo tiene que cumplir. tenéis previamente escrito Sí, entonces? lo tenemos todo escrito. Y además, no solo nos facilita el ¿Como no por tener... semanas o cómo lo haces? No. Nosotros lo que hacemos es hacer un Ah, listado para
4 adultos que, bueno, los 2 adolescentes y los 2 adultos que vivimos en casa, y además les dejamos elegir las Oh, faenas que ellos se sienten más cómodos, porque a nosotros al final y das nos da igual. la responsabilidad. Sí, ellos la cogen, ¿no? Yo quiero hacer esto, 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 y entonces vamos revisando con el tiempo. También revisamos, pues según los horarios que tengan del instituto, la época de exámenes podemos ser más flexibles, pero también lo usamos cuando nosotros tenemos los adultos picos de trabajo que nos imposibilitan llevar una tarea. Entonces, la idea de que somos una tribu, ¿no? Y de que nos necesitamos unos a los otros para hacerlo. Si un adolescente siente que en casa pertenece y todo lo que hace es importante, va a ser un poco más fácil, ¿no? Que quiera participar en esas El tareas. Y sobre sentido de todo pertenencia es maravilloso. es esencial. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es cuidar mucho, engrandecer tu autoestima, porque yo soy importante en mi núcleo familiar, ¿no? Entonces, si me siento importante, tengo ganas de implicarme, ¿no? Y también otra cosa es muy importante es pensar que el orden de un adolescente, debido a su cerebro, es muy diferente que el orden de un adulto. Entonces, entenderlo también es muy, muy, muy importante, porque nos va a reducir mucho los Ay, eso conflictos, ¿no? Entonces, me gusta. El orden del cerebro es completamente es diferente. Eso me totalmente gusta mucho. diferente. Claro, el orden del adulto que ha estado entrenado, nosotras llevamos en un orden entrenadas yo voy a hacer 50 años. Entonces, claro, el Estamos en la orden, misma quinta. Yo tengo 47, para pues 48, así que. claro, mi hijo de 16 no entiende el orden igual que yo y además no está entrenado, entonces entiendo que necesite ese entrenamiento. Y hay días en casa que no han cumplido con sus tareas, vamos a volver a Eso revisarlas. Oye, te iba a decir, porque me ha gustado muchísimo que repartís tareas, que ellos eligen la tarea sí, y lo vais revisando. sí. ¿Cada cuánto lo revisas? ¿Cómo lo Pues revisas? mira, ¿Cómo? nos hace mucho revisar el cambio de Cuando hay cambio horarios, el de horario, vale. cambio de horarios. Por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, yo también lo hago con mis picos de trabajo, ¿no? Digo, ostras, yo la semana que viene no voy a poder, por ejemplo, yo soy encargada a la tarde de pasarme por el supermercado, no voy a poder ir, ¿no? Vale. Y entonces llegáis a un consenso, ¿cómo lo haces? ¿Quién puede echarme una mano? Entonces el fin de semana, el domingo sobre todo, ¿no? Que siempre cenamos juntos, entonces hacemos un poco de revisión de cómo va a ir la semana. No siempre funciona, ¿eh? O sea, vivimos con 2 adolescentes, entonces es normal, ¿no? Que se tenga que repetir y decirles, oye, si tú no haces tu parte, la que cojeamos todos, somos un Claro, equipo. Entonces, claro. tienes el derecho a haberte olvidado, pero yo necesito, ¿no? Para que no estemos de mal humor, que la cosa funcione, que... Fluya. Exacto. Ay, qué bueno. Te están pidiendo que por favor repitas el nombre del libro, que Ah, están deseando leerlo, querida. se llama El privilegio de vivir con un Lo encuentras adolescente en cualquier en sitio, ¿verdad? cualquier, en cualquier sitio. Es de la editorial Planeta, del sello Destino. Me Bueno, hicieron un regalazo, me ofrecieron escribir de lo que quisiese, de educación, y tenía claro que es el tema que a mí me hace feliz. te lo mereces porque eres maravillosa, así que Muchas estoy feliz. Así que ya lo sabéis, y como esto se queda grabado, que me lo habéis preguntado un montón, tranquilidad que se queda grabado. Va a estar en el perfil suyo, en el mío, luego en YouTube. Esto está grabadísimo, no os preocupéis, porque dicen que es maravilloso todo lo que estás diciendo. Pregunta que te hacen, ¿crees que influye la edad de los padres? Yo creo que no. Yo creo que influye la personalidad de los padres. Qué interesante. La personalidad, sí, sí, porque yo puedo ser mucho más joven que otra persona, pero, por ejemplo, tener una personalidad muy cerrada, muy hermética, por ejemplo, cuando tú tienes hijos en casas adolescentes tienes que ser muy plástico. ¿Por qué? Porque además la adolescencia es una etapa muy larga, que suele empezar entre los 10 y 12 años en chicas y en chicos un poco más tarde, entre 12 y 14, pero puede alargarse hasta los 25, que es cuando se supone que tú eres mucho más experta que yo en el cerebro, que casi está acabado de formar. Prácticamente, sí, madurez es alrededor de los 30, pero fíjate Y qué pasada, que es algo que nadie se mete en la cabeza, que a los 20 sigue siendo... exacto, y claro, nosotros ya tenemos un chico en casa de 18 y pensamos que ya tiene que Eso es, funcionar como un adulto. eso es Aún cierto. Como todas es sus mayor de edad,
Exacto, exacto. Todas sus funciones ejecutivas aún no están preparadas para hacer, pero le hacemos pensar, controlar esas emociones tan convulsas que son como un adulto. Entonces también es muy Claro. importante analizar muy bien en qué momento hay 3 fases muy grandes en la adolescencia y tenemos que ser muy conscientes de que las necesidades de un adolescente de 15 nada tienen que ver con uno de 18 que con uno con 23. Y eso nos supone también esa flexibilidad de ir conociendo esta etapa bien para dar respuesta a las diferentes necesidades que van apareciendo en cada etapa. Entonces, Más nada, el conocimiento claro, previo, sí. y no tiene nada que, yo creo que no tiene que ver tanto con la edad, sino con nuestra Con personalidad el y nuestra carácter. disponibilidad y nuestras ganas de entender esta etapa, ¿no? ¿Qué Para sobre pasa? todo no reaccionar, ¿eh? Claro. Si yo la entiendo, no me tomo nada personal de mis hijos, ¿vale? Y Y no te entonces lo lo llevas que tú a no, ti. exacto, no estallar. Entonces me permito a mí, y yo se lo digo a mis hijos, me permito a mí tomarme mi tiempo para no explosionar, para no decir cosas que luego me voy a arrepentir, entonces nos damos ese tiempo, ¿no? Pero el conocer que nada de esa conducta ha sido contra mí, contra mamá, contra Sonia, para llamarme la atención o para enfadarme, sino que es fruto de esa inmadurez cerebral, me ayuda mucho a no reaccionar. Y Claro. sobre todo a regalar esa calma, esa Porque no te serenidad. lo tomas a pecho, que es desgraciadamente lo que te suele pasar. Y ¿sabes lo que pasa? Que somos súper torpes, porque no hace tanto éramos adolescentes nosotros, ¿eh? Hicimos cometimos los mismos errores que ellos, ¿no? Entonces, el analizar, yo siempre digo, ¿no? Y mi madre siempre se ríe, yo fui un adolescente de 5. Y gracias a ellos y a su paciencia y a su disponibilidad, pues yo estoy aquí, ¿no? Entonces, si yo fui un adolescente de 5 y no me ha ido tan mal, entiendo que mis hijos tengan puedan pues errar, cometer errores, ¿no? Porque al final un adolescente tenemos que entender que el error es parte imprescindible. Lógicamente, Y lógicamente. si hay algo que hace un adolescente es equivocarse para poder aprender, ¿no? Absoluto. Qué bonito, qué bueno, Sonia. Sí, te sigo preguntando, que nos están haciendo un montón. ¿Qué pasa cuando te dice tu hijo de 16 años que no quiere estudiar Mm. porque no conecta con ello y está repitiendo curso? Yo, sobre todo, no le obligaría a hacer nada de lo que no quiere hacerlo, porque hay muchos estudios que nos demuestran que los chicos, por ejemplo, hay muchas familias a las que acompaño que no ha funcionado el bachillerato porque no se le ha escuchado bien a ese chico que no quería hacer bachillerato y sí que quería hacer un ciclo formativo. Yo lo que le diría a ese adolescente es, algo tienes que hacer porque es importantísima la formación, te voy a ayudar Ah, a descubrir tus fortalezas, tus habilidades y sobre todo tus inquietudes, ¿no? Y si yo no soy capaz, por suerte en todas las grandes ciudades hay puntos que se llama puntos de jóvenes, ¿vale? Donde de forma gratuita vamos a poder ir con nuestro adolescente para que un experto en orientación le puede pueda orientar. ayudar a encontrar qué es lo que realmente le va a hacer feliz, ¿no? Entonces le animaría a formarse, por supuesto, por supuesto. Nadie puede Pero quedarse. no obligar Pero a lo que tiene que. es que al final yo he acompañado a muchas familias que su hijo se pensaban que estaba haciendo segundo de bachillerato y ningún día entraba al instituto. Entonces, sí que es verdad, además nosotros hemos nacido con un Es patrón, verdad, ¿no? De total. los estudios, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Lo único que nos podían ofrecer Era el era un estudio. estudio. Estábamos como, yo, por ejemplo, mi generación y mi entorno era, ostras, si no consigues ir a la universidad, porque era el Igual deseo yo. de tu familia, ¿no? No te escuchaban, ¿no? Yo soy de las que piensan que está muy bien en la universidad, pero está muy bien, pues, por suerte tenemos una formación profesional media Maravillosa. buenísima y por suerte hay un montón de especialidades. Muchas veces ese adolescente desde la escuela, ¿no? Y desde casa no ha recibido esa orientación necesaria. Pues Es vamos a verdad. buscar un Un especialista, experto, claro. ¿no? Porque al final él tiene derecho, ¿no? O ella a elegir su camino, porque al final es el que va a ir dibujándolo, ¿no? Nosotros podemos orientarle, pero va a ser él el que se va a levantar cada día para ir a esa formación. Qué maravilla, Sonia.
Me encanta. Sigo con una pregunta que es bastante habitual, seguro que te has visto trabajando con ella. ¿Cómo ayudar a nuestros adolescentes en cuanto a su imagen? En esas etapas se ven tantos defectos Sí. físicos, es verdad, hay tanto cambio hormonal, tanto... Y ¿sabes lo que pasa? Que las redes sociales tampoco nos ayudan, no son nada, porque ellos ven en redes sociales algo que no es real, ¿no? No, y se sienten fatal. Esas redes sociales de decir, oye, todo lo que vemos no es real, y sobre todo lo que tenemos es acompañar esa incertidumbre que producen los cambios, y sobre todo decirle, yo le puedo decir a mi hijo, por ejemplo, me dice, no me gustan mis orejas, y le puedo decir, eso es una tontería, ¿vale? Pero yo no lo siento así, es que para él es importantísimo, entonces te entiendo que no te guste, ¿no? O me he estirado, yo me acuerdo que mi hijo fue de los primeros que hizo un estirón, era de los altos, ¿no? Y me decía, mamá, es que yo no me gusta ser tan alto, No ¿no? Y quiero esto ser tan... producía un complejo, y yo siempre le hacía la broma, pero digo, a ti al menos nunca te dirán de ponerte delante de la foto. Yo siempre soy de las que me pongo delante de las bajitas, ¿no? Entonces hacíamos, pero yo le decía, yo te entiendo ese malestar, pero es algo que no podemos aceptar. Y sobre todo, hay muchos padres que intentan controlar mucho el estilo de ropa, el estilo. Entonces, hay muchas veces, y a mí me pasa, que mis hijos han llevado ropa que yo A no ti me... no te ha gustado nada. Entonces, lo que sí que hemos hecho, por ejemplo, es llegar a pactos. Por ejemplo, para ir al instituto, recuerdo un día que yo acompañé a mi mayor a comprarse unos tejanos que estaban muy rotos, una moda que estaba, yo le decía, pero si hay más agujero ¡Qué que tela, tela! ¿no? Y yo decía, está muy bien, yo acepto que a ti te gusten, pero vamos a pactar. Al instituto no vas a ir así vestido, pero cuando quedes el fin de semana con tus amigos, me parece bien. Entonces, si ellos ven que nosotros pactamos, y no solo, esto no te lo vas a comprar porque a mí no me gusta, no nos va a funcionar. Lo único que nos va a funcionar es que se lo compre con el dinero de la abuela o del tío sin darnos cuentos, y se lo ponga sin pedirnos permiso. Entonces, el llegar a consensos y sin ser despectivos, porque muchas veces Claro, somos despectivos hacia ellos, si pareces no sí. sé qué, pareces... Menos pintas. Entonces, claro, ellos lo que se sienten es atacados. Y un león que se siente atacado, lo que hace es atacar, ¿no? Entonces, es cuando hacemos un conflicto que no nos va a llevar. Entonces, el establecer consensos nos va a reducir, sobre todo, muchísimos conflictos en casa. Porque No, al eso es final buenísimo. ellos lo que están haciendo es construir su nueva identidad. ¿Cómo lo construyen? Probando. Claro. Hay adolescentes que necesitan ponerse el pelo azul porque eso le hace descubrir pues esa nueva identidad. Ellos necesitan encontrar una nueva imagen, ¿no? Para tanto cambio, pero claro, si no experimentan, Y que no, nunca la... no se lleve a la obsesión, ¿no, Sonia? Porque aquí pregunta una madre y dice, es que mi hija solo piensa en adelgazar. Claro, Cuando ya... esto sí que ya es mucho más serio, o sea, Más no serio. hablando de un aspecto más de Sí, ropa, más... o más de tengo acné o no me gustan mis orejas o... Claro, Sí, yo puedo decirles que tienes acné y bueno, ya se te pasará, ¿no? Ya se te irá cuando crezca. O acompañarle a un dermatólogo y decirle, oye, yo entiendo que sea muy importante para ti, vamos a buscar un a tratamiento. ver cómo podemos trabajarlo. Si vemos que nuestros hijos, por ejemplo, tienen una relación que no es adecuada con la comida, sí que vamos a tener que estar muy pendientes y acercarnos rápidamente al pediatra, Especialista. ¿no? Porque muchas veces estos problemas con la alimentación o no aceptar nuestro físico está muy relacionada con una Sí, baja autoestima, y entonces la situación en la adolescencia se complica muchísimo más, ¿no? Por esta estar muy convulsión de... pendiente, sí, sí, Entonces yo decía, vamos a buscar ayuda rápidamente al pediatra rápidamente. que nos oriente. Fantástico, sí. Además, son casos completamente distintos, pero está muy bien. Es muy buen apunte. Te preguntan cómo, además esto es muy típico, cómo se trata con un adolescente con malos resultados académicos. No darle mucha importancia, cómo no caer en el reproche. Pues mira, yo lo que haría lo primero es analizar el porqué de esos malos resultados, ¿vale? A lo mejor nuestro adolescente, una de las funciones ejecutivas del cerebro que no funciona en la adolescencia es la planificación. Muchos adolescentes con los que yo trabajo no funcionan correctamente, pero no saben organizarse.
¿Y qué pasa? Que llegan los trimestrales, se agobian porque no han hecho nada. Entonces, el sentarnos, nosotros, por ejemplo, ahora que son mayores ya lo hacen solos, pero cuando en el inicio de la adolescencia hacíamos un cuadro de estudio, ¿no? Donde poníamos allí los entrenamientos, las clases de inglés, cuando iban a quedar con sus amigos. Entonces, el ayudarles en la planificación nos va a Es ayudar importante. mucho. Entonces, y sobre todo el identificar si es que es una falta de motivación, por ejemplo, o es una dificultad, ¿no? Que un chico o una chica tenga muchas dificultades, por ejemplo, con la lengua inglesa, ¿no? Entonces, siempre que podamos, pues a veces a los adolescentes les cuesta aceptar que necesitan, por ejemplo, que venga una persona y les eche una mano, por ejemplo, con alguna asignatura, ¿no? Entonces, ofrecer esa ayuda y decirle, oye, no pasa nada, a ti te cuesta el inglés, pero a mí de pequeña me costaban las matemáticas, ¿no? Entonces, si tenemos suerte de poder invitar a bueno, que venga una persona, no sé, y nos eche una mano, pero muchas veces esa falta de buenos resultados está muy relacionadas con la falta de una buena planificación. Mira, eso está muy bien, planificar juntos. Ahí te están preguntando acerca del libro para la gente que está fuera de España, como en Sí, Argentina, ¿pueden tener acceso igual? por Amazon y también está en Igual, formato vale. Kindle, o sea que no hay, Mira, también te he preguntado eso, también está en formato también está en Kindle. formato. Vale, fenomenal. Otra cosa que también es muy al uso y te están preguntando mucho, cuando te contestan y responden mal por nada. No es por nada. Mira, el nada puede ser es que siente un malestar tan grande interno que con la única persona que se pueden mostrar tal y como están, de mal humor, sienten miedo, inseguridad, vulnerabilidad, es contigo. Entonces, ¿lo hacen de forma muy incorrecta? Por supuesto. Pero un adolescente que se muestra de mal humor es por algo. Yo muchas veces lo único que necesita ese adolescente es ese tiempo de calma. Mm, Oye, métete en tu habitación, no pasa nada. Yo le digo muchas veces, oye, cuando te calmes tienes todo el derecho a sentirte, por ejemplo, enfadado, pero no tienes ningún derecho de hablarme así. Entonces, yo valido tu enfado, ¿no? Tu frustración, tu mal humor, tu tristeza, te la valido, pero no acepto según qué conductas. Vamos a darnos tiempo, es como los adultos, ¿eh? Bajamos sí, la intensidad y volvemos a empezar de cero. Pero el nada es que me siento tan mal dentro, siento tantos cambios en mí que no entiendo, me producen esos cambios tanta incertidumbre, tanta poca autoestima claro. quizás. O, por ejemplo, estoy de mal humor porque me he enfadado con mi mejor amigo. Y no es una tontería, pero no te lo quiero explicar porque no te quiero explicar el motivo. Entonces yo siempre digo en casa, ¿no? Tienes todo el derecho a estar como quieras, cógete tu tiempo y cuando, si te apetece, lo Aquí podemos estoy. echar. Sí, pero por nada no es por, el por nada es todos los cambios cognitivos, físicos, psicológicos, emocionales que experimenta ese adolescente a Mm, diario, ¿no? Entonces, ese cerebro que no controla la frustración, el enfado, el mm. miedo, el amor incluso, que les llevan claro, les hace decir, ostras, es que no sé ni qué me pasa por Claro, dentro, ¿no? porque son una montaña rusa y una bomba de relojería directamente. Otro caso, y yo creo que también muy frecuente, cuando son padres separados. Entonces te dice, cuando son padres separados y no van a el mismo nivel de educación, ves que el adolescente tiene más odio al que le pone los límites. Claro. ¿Qué hacer para frenar ese odio? Pues mira, la forma de frenar el odio es no criticar a la otra persona. Yo no puedo controlar lo que vas a hacer tú en tu casa. Y lo que no va a servir de nada es hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque a ese adolescente que ahora no puede analizar correctamente quién de los dos lo hace mejor, lo que le va a hacer es crear mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque tú estás hablando mal de uno de los pilares de su vida. Entonces, lo único que yo siempre digo a las familias que acompaño es lo único que podemos hacer es centrarnos en nosotros. Y el adolescente no es Eso es tonto. Entonces, importante. va a entender, los adolescentes entienden mucho más de lo que creemos y con el tiempo va a entender que esos límites, esas normas consensuadas, lo que le quieres dar tú es esa seguridad, ¿no? Entonces, lo que no nos va a servir de nada es criticar y hacer. El tiempo que está en casa, en mi casa, sí que voy a intentar acompañarlo pues, con esos límites, con esas consecuencias naturales, ¿no? Pero lo que haga
cuando esté con su padre, no me va a servir de nada el criticarlo, ¿no? Y te vuelvo a decir, los adolescentes no son tontos y acaban entendiendo, porque he acompañado a muchos adolescentes separados, el cuál de los dos adultos está actuando como un adulto, ¿no? Porque muchas veces cuando uno de los dos adultos no lo hace bien es porque no está actuando como el adulto, no está dando la seguridad, no está ayudando de la forma que necesita ese adolescente, ¿no? Entonces, con el tiempo, él se va a dar cuenta y va a ver que esos límites, lo que le están ofreciendo es el afecto, esa disponibilidad, ese interés que él, por otra parte, no le va a usar. Además, a los adolescentes, cuando se separan, sobre todo, les parece muy divertido al principio que uno de los dos pues les pueda comprar el supermóvil, le monte planes, pero al tercer plan ya no le va a parecer divertido porque además se cansan enseguida de muchas experiencias, ¿no? Claro. Enseguida se va a dar cuenta de cuál es el adulto que está poniendo orden en su vida, ¿no? Y al final le da orden, le da protección y da respuestas a sus necesidades. El adulto que lo está haciendo de forma incorrecta no está dando respuesta a sus necesidades. Eso es muy sabio, querida. Qué maravilla. Bueno, te están diciendo unas cosas preciosas, ¿eh? Y Que ¿sabes lo qué sepas. pasa? Que yo pienso que como no va a servir de nada que yo hable mal de ti, no quiero darle un modelo a mi hijo, ¿no? De que soy una persona que critica a otra porque haga una cosa diferente a mí. Entonces también yo pienso que le estamos enseñando el valor del respeto hacia los demás, ¿no? Totalmente. Es un ejemplo, ser ejemplo total, absoluto. Los adolescentes a menudo no nos escuchan, pero nos observan a diario. Entonces, por eso al final se dan cuenta de quién está haciendo bien las cosas, Me ¿no? gusta. La doctora Medina te pregunta, ¿afecta vivir la adolescencia fuera del núcleo familiar, país de origen? Según el vínculo que sea, o quiere decir, por ejemplo, que alguien que ha venido a España a vivir. Sí, o que está, porque te pregunta por los como dos escenarios. Sí, Fuera del núcleo familiar, un adolescente que vive fuera del vale. núcleo familiar o que vive fuera de su país de origen. Vale, claro, el de fuera de origen que ha venido, por ejemplo, a España a vivir, depende de si encuentra un grupo de iguales donde pueda identificarse. Va a ser determinante si él poco a poco se va adaptando tanto a las costumbres españolas como, sobre todo, encuentra ese grupo referente, ¿no? Ese grupo de iguales donde va a poder compartir pues, todas sus inquietudes, sus miedos y va a ir construyendo su nueva personalidad. Al final no tiene nada que ver que seas de fuera o de dentro, sino que encuentres ese espacio, ese espacio seguro donde puedas desarrollarte y sobre todo compartir Y sobre experiencias, todo ¿no? si no tienes, o sea, yo estoy pensando en varios escenarios, pero un adolescente que deja de vivir con sus padres, Sí, por ejemplo, que en sí, nuestra época eso se daba sí, mucho, que nos mandaban a claro. internados y nos mandaban a otros sitios. Vamos, a mí, por ejemplo, a Lausanne, a no sé cuánto, súper pequeñita. Entonces, eso te tiene que afectar de Claro, alguna manera, entiendo. también, claro, por ejemplo, si hablamos de un adolescente que se va un año fuera a estudiar a Inglaterra, por ejemplo, entiendo que tú sigues manteniendo el vínculo y además ha sido una decisión consensuada en familia. Esto es diferente que, por ejemplo, yo haya cogido a mi adolescente porque aquí tiene muchos problemas a nivel social, Sí. a nivel escolar y yo lo envié fuera. Claro, cada caso es diferente, pero si yo ha sido una decisión y le estoy brindando la oportunidad y además las nuevas tecnologías nos regalan, ¿no? Sí, Ese el poder estar muy unidos. diario, ¿no? Mandar y si además podemos hacer un viaje, ¿no? Un puente, ¿no? A irlo a ver, pienso que no tiene por qué afectar a nivel familiar. Siempre y Claro. cuando ese adolescente haya querido irse a estudiar fuera, ¿eh? Claro, si yo Cuando hay consenso, claro, como tú muy bien has yo lo he apuntado. cogido porque quiero que tenga la mejor educación, pero mi adolescente no se quiere ir y lo he arrancado de su grupo de iguales, de su instituto donde él sentía esa seguridad, donde estaba construyendo esa y donde Claro, él funcionaba, fenomenal. no,
no lo va a entender. Entonces es mejor, yo siempre, a muchas familias me consultan, no se quiere ir, pero yo creo que es lo mejor para que aprenda inglés. Pienso, no va a aprender inglés y además vais a romper vuestro vínculo, ¿no? Si él necesita aprender bien inglés, pues le surgirá esa necesidad cuando sea más mayor, ¿no? No todos los adolescentes están preparados para irse un año fuera a estudiar, ¿eh? Eso tiene toda la razón. Creo que la palabra consenso ahí es muy, muy mágica. Gracias por tu tiempo, querida, porque estamos aquí, venga a hacerte preguntas. Yo te lo agradezco enormemente, porque está la comunidad emocionada y me preguntan una cantidad de cosas. No voy a abusar, te No, haré alguna preguntita más, pero ten- te lo agradezco. Eres muy linda. Me dice, ¿por qué, Argy te dice, ¿por qué mi adolescente se irrita o se siente atacado cuando hablo con él? Mira, yo primero analizaría la situación. Si cuando hablamos con él, nuestro tono de voz es correcto, si solo nos acercamos para él para criticar todo lo que hace mal y, por ejemplo, nunca le valoramos en los esfuerzos, ¿no? O puede ser simplemente que está en ese momento de compulsión emocional, porque como decíamos, esa montaña rusa, y entonces nos hemos acercado en un momento en el que él en ese momento no sabe gestionarse correctamente. Porque muchas veces lo único que nos acercamos es para criticar cómo tienen la educación, si han estudiado mucho, pero no nos acercamos para mostrar nuestro interés. Oye, ¿cómo te ha ido el día? Oye, ¿estás ilusionado? ¿Cómo te sientes en el equipo de fútbol? ¿No? ¿O qué tal el vínculo con el nuevo entrenador? Entonces, esto nunca lo hacemos. Entonces, claro, si ese adolescente se ha acercado se ha acostumbrado a que esa mamá que se acerca constantemente solo es para darle un bocinazo, pues va a reaccionar siempre así, ¿no? Mal, fenomenal. ¿Y qué pasa cuando hay falta de motivación? Te Hay preguntan. que ayudarles todos, a todo el mundo nos gusta aprender algo, a pequeños, a grandes, a gente de la tercera edad. O sea, nosotros cuando, por ejemplo, nos jubilamos, ¿qué hace la gente? Aprender muchas cosas. La gente que tiene inquietudes, que tiene tiempo. Entonces, lo que hay que ayudarles es a encontrar sus fortalezas, a analizar muy bien cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Y dentro de las fortalezas podremos encontrar cosas que esas fortalezas le ayuden, ¿no?, a llegar a sus objetivos. Entonces, es muy difícil. Además, yo creo que el tema de la ESO, ¿no? Antes estamos en la EGB, ¿no? Eran Sí, 14 años. Yo pienso que ha sido un paso para atrás y les hacemos elegir muy pronto. Y muchas demasiado. veces no están preparados, no tienen la maduración necesaria para Saben. elegir y no saben elegir, es que es muy normal. Entonces, también, como decíamos antes, ¿no?, en todas las ciudades grandes hay esos centros de orientación que ayudan muchísimo a los Se pide el apoyo, claro, claro. los institutos deberían hacerlo, hay muchos institutos que lo hacen muy bien, pero empiezan tarde, yo creo, empiezan a la mitad del cuarto de la ESO. Entonces, esa inquietud hay que empezar a ayudarles a identificarla, yo creo que a segundo de eso, ¿no? Para poco a poco, es decir, ostras, yo soy bueno en esto, en esto, en esto, tengo dificultades en esto, pues oye, pues puedo elegir todo o sea, muchas opciones que me van a ir bien, ¿no? Me Entonces gusta. es que no saben identificar sus fortalezas. Entonces, Vale, como todo lo hago mal, claro, ¿por qué me voy a si todo lo hago mal? claro. Es un círculo vicioso, además. Es Claro, como si cada día solo te critica. Entonces, al final, tú piensas que eres un mal trabajador, ¿no? totalmente. Si mi jefa solo me dijese lo que hago mal en el aula, pensaría, pues yo igual no sirvo para docente, ¿no? Entonces, el que alguien te ayude a Te, descubrirlo, te abre mucho, claro, te abre mucho mucho, los ojos. mucho. Fenomenal. Vamos a ir terminando, pero esta me parece interesante. ¿Cómo ayudar a un adolescente con TDAH? Ostras, ¿cómo lo hemos ayudado antes? ¿Vale? Claro, un TDAH No es no es claro, en la adolescencia. es un momento muy complicado para los TDAH. ¿Por qué? Porque ese cerebro está aún más descontrolado que antes, ¿no? Que en la infancia. Entonces, claro, hay muchos tipos de TDAH, muchas afectaciones. Podríamos entrar si tiene medicación, si no Claro, la tiene. depende de cómo Lo que estén, yo claro.
sí que haría, primero, es establecer una tutoría con el tutor o tutora del instituto para, sobre todo, establecer estrategias conjuntas, ¿no? El TDAH lo que necesita es mucha calma, ¿no? Y, sobre todo, mucha comprensión. Y muchas veces mucho o más tiempo que el resto de compañeros Atención. para cosas, ¿no? Hay muchas veces que en las aulas en secundarias hay tanto ruido que estos alumnos No puedo se les complica pasar. muchísimo más el nivel de atención, ¿no? Entonces, claro, cada uno sería, y sobre todo en esta edad hay que enseñarles a esa adolescente a saber que él tiene TDAH y cómo le afecta ese Claro, ¿qué TDAH, ¿no? significa? Exacto, Claro. porque muchas veces nos da miedo, ¿no? Escondemos ese diagnóstico, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y yo muchas veces que hablo con los alumnos que yo me he leído el historial, ellos no me sacan el tema y yo pregunto a la familia, ¿no? Tu hijo no sabe que tiene TDAH aún con 16 años. No, no, nunca se lo hemos dicho. Claro, si tú no sabes lo que te Eso pasa, es te crea mucha tremendo. incertidumbre. Pero si yo entiendo que en mi cerebro hay una parte que no funciona como el nuestro, es un rollo, sí, pero lo Pero que me lo tengo que sé. ocupar, claro, lo sé y eso me quita, me da mucha paz, porque sé lo que ahora sé por qué me comporto De esta de una forma manera. desajustada y mi compañero no lo hace, ¿no? Y además lo que me sirve es, ostras, voy a buscar estrategias para poder hacer frente pues a ese TDAH o cualquier, ¿no? Hay muchos adolescentes también que acompaño, por ejemplo, que tienen TEA, ¿no? Y ellos no lo saben. Entonces, claro, el no identificar el por qué me pasa esa rigidez, el por qué no entiendo bien ese segundos o doble sentido que conocen o que entienden, o la broma que se ha hecho en clase yo no la acabo de entender, pues me ayuda mucho a poder desarrollar las estrategias que voy a necesitar, no ahora, ¿no? Sino para toda la vida, Qué ¿no? Hay muchos maravilla. padres, Colin, Sonia, ojalá hubiese sabido yo que tenía Claro, TDAH, que tenía. ¿Por qué? Porque hubiese buscado las estrategias y no lo hubiese pasado tan mal, ¿no? Pues claro. hijos, hay que pasar un duelo, no es fácil aceptar, ¿no? Cualquier dictamen, pero por suerte, ¿no? Cada vez podemos recibir mucha más ayuda, ¿no? Qué maravilla. Bueno, como una cosa que os voy a decir, Sonia es maravillosa, como la estáis viendo, una profesional como la copa un pino. Como estáis mandando muchísimos mensajes, yo os diría que si queréis mandármelos a mí, mandárselos a ella, porque Pues, no nos da tiempo a responder todo, pero os doy las gracias porque el interés es altísimo y sobre todo la experta que tenemos es monumental, así que estoy bueno, feliz. lo Mira, hace fácil también. querida. Muchas gracias. No, yo de verdad encantada porque es que es un gusto escucharte y eres una maravillosa, magnífica profesional y la gente está encantada y por eso te preguntan tanto. Muchas Hay una cosita que siempre me gusta hacer en los últimos minutitos de gracias. este ratito juntos y es que podáis dejar un mensaje, que sea un legado. Esto se queda para toda la vida grabado, así que la gente lo verá ahora, después, dentro de unos años y me gusta mucho que podáis tener como esa ventana al mundo de dejar ese mensaje que tú consideras que te apetece. Así que te voy a dejar estos minutitos que quedan para que tú puedas dejar el mensaje que consideres relevante y que quieras Pues mira, hacernos. le diría a las familias es que la adolescencia es una etapa muy complicada de acompañar, muy, muy llena, repleta de retos para los padres, pero si la comprendemos, si sabemos qué está pasando, ¿no? Como hemos dicho muchas veces en ese cerebro, va a ser mucho más fácil de acompañarle. Y además tenemos que ser súper conscientes que es la última etapa que tenemos sobre todo para enseñar a darle alas a ese adolescente para salir a ese mundo con libertad, con autonomía y sobre todo lo que tenemos que conseguir en casa como familias es darles motivos para que siempre quieran volver. Yo siempre le digo a mis hijos, yo quiero que os, mamá, es que parece yo quiero que os vayáis, pero quiero que sintáis siempre que esto va a ser siempre tu casa, ¿no? Entonces va a ser la única oportunidad en esta etapa para crear vínculos para toda la vida, ¿no? Y entonces un adolescente que se sienta seguro, ¿no? Comprendido, que sus padres se muestren disponibles y sobre todo que a diario les demostremos nuestro amor incondicional, oye, con nuestro silencio, nuestra presencia, nuestro interés, va a ser un adolescente que cuando se vaya de casa va a querer siempre a volver porque va a sentir que para siempre va a ser su lugar seguro. Entonces, estamos en los últimos años para crear ese último vínculo. Si hasta ahora no lo hemos creado,
nunca es tarde para hacerlo, jamás es tarde, ¿no? Y otra cosa muy importante en la adolescencia como familias es que es ser muy conscientes de que si yo no estoy bien como mamá, como Sonia, ¿no? Como mujer, mi adolescente no va a estar bien, ¿no? Y entonces es una etapa en la que también le tenemos que enseñar al adolescente la importancia de cuidarnos nosotros mismos, nuestra salud física, nuestra salud mental, porque le estamos haciendo el mejor modelo que va a tener en su futuro. Entonces yo me tengo que cuidar mucho como Sonia para llegar a esa paciencia, ¿no? Esa comunión, ese vínculo con mi hijo, pero si yo no estoy bien, ellos no, mis hijos no lo van a estar, ¿no? Entonces el cuidarnos para, siempre digo la importancia del cuidarnos para poder cuidar, ¿no? Y muchas veces en esta etapa que vamos tan rápido, ¿no? Y que ellos ya son más independientes, nos olvidamos de nosotros. Y además hay que ser muy conscientes que nuestros hijos están pasando por un duelo muy difícil, que es aceptar que están perdiendo todos los privilegios de la infancia, pero nosotros también estamos pasando por un duelo, ¿eh? Porque como madre es muy difícil verlos crecer y decir, ostras, ¿no? Pero a la vez, es decir, yo supero ese duelo, ¿no? Y soy feliz de verte emprender tu vuelo y que sepas que cuando quieras voy a estar aquí esperándote, ¿no? Qué bonito, qué sabias palabras. Sonia, los mensajes son ilimitados de agradecimiento, no te puedes ni imaginar. Muchas Están diciéndote cosas preciosas como qué suerte tienen tus hijos de tenerte y tus alumnos. Te dicen unas cosas maravillosas y yo solo puedo darte las gracias por vamos, esto oro puro, todo lo que nos has dicho. Nos has enseñado mucho, has respondido muchísimas preguntas, la gente está encantada, igual que lo estoy yo, así que gracias, de verdad, gracias por la manera en la que lo comunicas, desde el lugar donde lo haces con esa pasión y por tu sabiduría, querida, que es que nos has Pues dejado mira, a todos. yo quería decirte, primero agradecerte, yo hace mucho tiempo que te sigo, mucho, y segundo es que utilizo mucho tu minuto al día para cuidarme. Además, me va muy bien porque muchas veces me lo recuerdo, ¿no? Lo que yo estaba explicando ahora, digo, ostras, para mí también eres un referente, eres una persona que yo creo que nos ayuda a sanar el alma, ¿no? Y en esta sociedad que vamos todos tan rápido, ¿no? Y que nos cuidamos, nos miramos para adentro tan poquito, tú muchas veces nos das luz, o sea que estoy súper agradecida. Espero que nos conozcamos muy Sí, pronto estoy en deseando. persona, ojalá, ojalá. Estoy Y segura de que sí, nos daremos un apapacho, tendremos largas conversaciones, estoy segura, muchísimas segurísima. gracias por invitarme a este Para ricocito de tu casa. mí ha Hasta sido un honor y un placer y de verdad que no sabes qué granito de arena tan gigante has dejado, qué aportación de valor, qué contenta está la gente y es a mí lo que más me puede gustar del mundo es que podamos aportar el valor que has aportado tú hoy. Así que te lo digo de corazón, ha sido, vamos, el honor ha sido mío, sin lugar a dudas, querida. pues Así que te mando un besazo enorme, nos conoceremos muy pronto seguro y seguro. a todos gracias por estar ahí, gracias por vuestras preguntas, por favor seguidla, simplemente tenéis que seguirla, acordaros, dais aquí, si no me preguntáis yo os mando el enlace, hacerle las preguntas que queráis y compraros su libro, Muchas porque es un espectáculo, tal y cual la estáis escuchando a ella, veis y leéis el libro y vais a aprender un montón, recordad lo que os ha dicho, cuanto antes aprendamos muchísimo mejor y nunca es tarde, yo me quedo con esas dos cosas que me parecen brutales, querida. Así que gracias por este rato juntas. Feliz noche, chao.